Cuba Información. Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor, vivir para servir. Si me permiten, voy a echarles un cuento, como dicen por allá, ¿no? En Venezuela, y va a ser un poquito más corto, pero bueno, espero que sirva un poco para reflexionar en torno al tema de los medios. No sé dónde estarían ustedes el 27 o el 28 de mayo del año 2007, porque yo personalmente estaba en Caracas, ¿no? Llevaba como 2 años y medio ya viviendo en el país, y bueno, aquel día fue un día muy especial. Aquellos 2 días se vivió un momento histórico en Venezuela, porque ocurrió algo que normalmente no suele ocurrir, ¿no? En el marco de este mundo capitalista en el que vivimos y que sufrimos. Y es que se había montado una jornada de movilización popular en las calles de Caracas, había música, había actos culturales, etcétera, etcétera, y todo para esperar un momento muy especial. No sé si recuerdan qué momento era. Era el momento en el que un canal golpista que se llamaba RSTV, que ya la compañera lo ha citado, salía de antena porque perdía su licencia y entraba en antena una nueva televisión, una televisión pública que se llamaba TVS. Por lo tanto, era un momento histórico. Yo tuve la oportunidad, tuve la suerte de poder vivirlo y disfrutarlo, y recuerdo aquellos últimos minutos en Caracas, donde había una pantalla muy grande de televisión, donde todos estuvimos viendo los últimos minutos del día y vimos el último minuto de Radio Caracas Televisión, una televisión golpista, cuando se extingue su señal, y a los segundos posteriores, el primer minuto del día siguiente, pudimos empezar a disfrutar de la señal de una nueva televisión pública en Venezuela. Entonces, bueno, pues no sé, fue un momento especial porque la gente se abrazaba, algunos lloraban, otros sonreían, otros levantaban el puño. Fue un momento como muy, muy, muy especial, ¿no? Y bueno, a partir, digamos, de esta anécdota, a mí me gustaría hacer una lectura política de aquel momento, que sirve un poco para hablar del tema de los medios de comunicación, de la guerra mediática, etcétera. Yo personalmente viví aquello con envidia sana, proviniendo de aquí, del sur de Europa, ¿no? Porque claro, uno se imaginaba esa misma escena que se estaba dando en Venezuela aquí, por ejemplo, en el marco del Estado español. Y yo me imaginaba, no sé, pues me imaginaba televisiones Antena 3, Telecinco, televisiones, bueno, que defienden y que son parte de propiedad de la élite, ¿no? Que desaparecían de antena y que de pronto se ponía en marcha pues una televisión popular, pública o lo que fuera. Eso por una parte. Y luego por otra, porque bueno, lamentablemente aquí estamos acostumbrados a lo contrario, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a no que se suspendan licencias, sino a que cierren medios. Y bueno, en el caso de los vascos aquí, pues lamentablemente estamos más que acostumbrados, porque nos han cerrado periódicos, nos han cerrado revistas, nos han cerrado radios, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y hay periodistas revolucionarios que siguen estando en la cárcel. Uno de ellos, bueno, estuvo mucho tiempo, Pepe Rey con I latina, no con Y, para que nadie se confunda, ¿no? Y luego hay todavía algún periodista del periódico Egin, que por ser periodistas de izquierdas revolucionarios siguen estando en la cárcel, ¿no? Como el director Javier Salutregui. Entonces, bueno, digamos que aquel momento fue como muy, muy, muy surrealista, pero muy, muy bonito, ¿no? Y aquel momento también dio para generar entre los compas que estábamos allá una discusión en torno a qué argumentos podían ser sólidos o válidos para justificar aquella medida del gobierno bolivariano. Entonces, bueno, yo creo que en una primera instancia a todos y a todas se nos ocurrían, digamos, los clásicos argumentos que yo llamaría argumentos a la defensiva, que son necesarios, pero que seguían siendo argumentos a la defensiva. Uno podría ser el clásico argumento legal técnico, y es decir, se ha acabado la licencia a un medio de comunicación en cualquier país del mundo. Un gobierno tiene la potestad de, una vez que se termina la licencia, poder otorgársela a otro medio de comunicación, y el gobierno venezolano actúa en consecuencia como actuaría cualquier gobierno del mundo. Bien, un argumento válido y que en ese momento además debía ser utilizado, ¿no? Otro, que también lo enmarco yo dentro de los argumentos a la defensiva, que son necesarios, insisto, eran argumentos más estrictamente políticos. Uno podría ser un canal que ha sido golpista, hubiera sido cerrado muchísimo antes en otro país, incluso en otro país, digamos, europeo, de esos que llaman países serios, ¿no? Serios, entre comillas. Lo hubieran cerrado al día siguiente. Y en Venezuela, bueno, digamos que estos medios golpistas tuvieron la suerte de seguir emitiendo durante años, ¿no?
Y otro argumento político, que también, insisto, creo que se enmarca un poco dentro de los argumentos a la defensiva, sería que el mismo día en Perú cerraron, y en este caso sí, hubo un cierre literal de medios de comunicación, creo que una televisora y 2 radios por parte del gobierno neoliberal de Alan García, y esa información no llegó a gran parte del mundo. La información que llegó aquí, por ejemplo, fue la de, entre comillas, el cierre, que además era falso, de un medio de comunicación en Venezuela, y lo que ocurría en Perú no fue un hecho, digamos, noticiable a nivel internacional. Entonces, bueno, digamos que también era un argumento en el sentido de en algunos lugares ocultan lo que está ocurriendo y en otros lugares lo que hacen es sobredimensionar, ¿no? Eran argumentos que había que utilizar, el gobierno bolivariano los utilizó porque, bueno, en el marco de la guerra mediática hay que servirse de todos los argumentos. Pero yo creo que hacía falta como otro argumento más, que se utilizó, pero digamos que fue como de baja intensidad, ¿no? Quizás por el momento en el que se vivía en Venezuela y en el que vivimos incluso, o vivíamos a nivel internacional, y que tiene que ver con la necesidad de argumentos, digamos, como más avanzados, argumentos que tienen que ver con un nuevo tipo ya de pensamiento, vamos a decir, anticapitalista, socialista, comunal, como queramos denominarlo, ¿no? Y que apela a una categoría que a mí me parece clave, y es el tema de la desprivatización. Es decir, desprivatizar igual a democratizar. Y a veces yo creo que esas cosas se nos olvidan, ¿no? Incluso dentro de ciertos sectores de la izquierda o ciertos sectores de la izquierda despistada. Ahí se estaba dando un acto, más allá de que se utilizara, digamos, un argumento legal para desprivatizar una parte del espectro radioeléctrico y, de alguna manera, al desprivatizar estamos ejerciendo un acto de democratización, ¿no? Y bueno, y yo esto lo enlazo un poco también con un análisis más global en términos del capitalismo, porque conocemos un concepto de David Harvey, ¿no? Que él acuñó hace unos años, que era el concepto de acumulación por desposesión, ¿no? Citando un poco a Marx, hablando de la acumulación originaria, ¿no? En el marco de la historia del origen del capitalismo, cómo hay una élite que poco a poco se va apropiando de los medios de producción y cada vez tiene más en su poder el control de los medios, ¿no? Y este proceso de acumulación por desposesión que se da, según Harvey, en los últimos 30-35 años en el marco del neoliberalismo, quizás habría que contraponerle justo lo contrario, una especie como de, a mí me gustaría denominarlo, desacumulación por recuperación, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de la desprivatización. Y desprivatización además porque desprivatizar tiene como objetivo democratizar, y cuando estamos desprivatizando podemos hacerlo a través de las nacionalizaciones, como se ha podido hacer en Venezuela con algunos campos, y también a través de la comunitarización. Es decir, cuando se comunitariza también estamos desprivatizando en el sentido de quitarle lógica al funcionamiento del capitalismo, ¿no? Eso parece que en ciertos sectores de la izquierda ha estado más o menos claro en una época en relación a los medios de producción, pero parece que en relación a los medios de comunicación nos ha costado entenderlo, ¿no? Y con esto, ¿qué quiero decir? Pues que... y ahí lanzo un poco el debate en torno a la libertad de expresión, ¿no? Y que, insisto, tiene que ver con toda esta cuestión de la guerra mediática. O sea, la guerra mediática también, como planteaba Fidel Castro hace bastantes años, es una guerra... o es una batalla de las ideas, y es una batalla por los conceptos, es una batalla por intentar instalar una nueva visión del mundo. Entonces, el capitalismo no solo ha conseguido concentrar los medios de producción, los medios de comunicación, sino que ha conseguido sobre todo instalar un sentido común, que es un sentido común reaccionario, absolutamente reaccionario, pero que se ha convertido en el sentido común de una gran parte de la sociedad, incluso de ciertos sectores de la izquierda, ¿no? Creo que ahí tenemos una gran batalla que dar, y esto tiene que ver con, por ejemplo, en el marco de la guerra mediática, reivindicar la libertad de expresión como verdadera libertad de expresión, que se contrapone a aquello que nos denomina libertad de expresión, pero que no es libertad de expresión, sino que es privilegio de la comunicación que tiene una élite. Y es lo que ocurría en Venezuela con RSTV y otros canales, y es lo que ocurre en todo el planeta en el marco del capitalismo, cuando gran parte de los más media están controlados por una pequeña élite. Eso no es libertad de expresión, eso es privilegio de comunicación que tiene una élite. Ahí hay una batalla, yo creo que clave. Por eso yo creo que en el caso venezolano, aunque todavía, bueno, creo que es un avance, digamos, parcial, espero que en algún momento pueda llegar
la posibilidad de que avancen en este terreno de la democratización de los medios de comunicación, que tiene que ver, insisto, con la guerra mediática, es dos aciertos que ha tenido la revolución bolivariana. Por una parte, en el aspecto ideológico, con el uso de una categoría, creo que con una fuerza semántica increíble, y es la del latifundio mediático. O sea, cuando se habla de latifundio mediático, se está hablando, yo creo, de una categoría que a todo el mundo le queda bien claro. Es decir, está hablando de una realidad mediática donde un latifundista, en este caso no de la tierra, sino de los medios de comunicación, tiene prácticamente el control de toda la tierra, o en este caso de todos los medios. Creo que tiene una fuerza importante y habría que de alguna manera intentar extender su uso al resto de lugares y también aquí a Europa, ¿no? Y luego, lo que comentaba antes, esa categoría de desprivatización igual a democratización, ¿no? Creo que ha ido calando. En Venezuela creo que ha ido calando con el paso del tiempo y creo que también es uno de los avances que ha conseguido la revolución bolivariana. El segundo plano tiene que ver ya con decisiones de orden más legal, y fue cuando se tomó la decisión de aprobar la nueva ley de medios, ¿no? Que creo que todavía no es quizás la que se quisiera más adelante, pero es una ley bien interesante y bien positiva en comparación con la que podemos tener en cualquier lugar a nivel internacional. ¿Por qué? Porque esta ley de medios recoge esa idea de la desconcentración de medios y de la desprivatización de los medios de comunicación. Cuando plantea que el sector privado tiene que tener un porcentaje mucho menor del control del espectro radioeléctrico, que el sector público tiene que tener un peso mucho mayor, y que además hay una tercera pata que tiene que ver con los medios comunitarios, con los medios alternativos, con las radios, con los periódicos, con la prensa alternativa comunitaria, etcétera, que juega un papel también, digamos, positivo en la construcción de la sociedad democrática, ¿no? Entonces, planteándolo un poco en este campo, yo creo que, bueno, sería importante en el contexto actual de lo que está ocurriendo en Venezuela, rescatar alguno de los momentos que Blanca ha mencionado, pero que a mí me parecen como muy sustanciales, ¿no? Sabemos que existe una maquinaria transnacional mediática, que es la que tiene el control de los medios de comunicación, pero que tiene también, de alguna manera, la capacidad de instalar, digamos, una especie de territorio conceptual reaccionario, y por tanto un sentido común reaccionario que hace que pensemos de una manera, ¿no? Y eso hace que leamos ciertos momentos a través de los medios justo con la mirada que podríamos denominar una mirada que termina haciéndose amigo de tu enemigo, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Me pareció a mí como muy significativo, me tocó, bueno, digamos, la oportunidad ahora de volver a Caracas en el mes de abril y poder ver cómo operaban las llamadas guarimbas, ¿no? Yo luego volví para aquí y, bueno, y se me ocurrió escribir un artículo en prensa y denominé aquellas guarimbas como Kale Borroka burguesa. Kale Borroka aquí se denomina la lucha callejera, ¿no? Entonces era una lucha callejera, evidentemente, porque se producía violencia en la calle, pero tenía una connotación burguesa. Tenía una connotación burguesa que era lo que los grandes medios no transmitían ni no conceptualizaban así, porque claro, el objetivo de alguna manera era sentirte cercano y que sintieras empatía por el enemigo. Es decir, aquel que está utilizando la violencia para defender los intereses de la élite. Y era lo que, bueno, estaba ocurriendo en Venezuela en esas semanas. Estaba hablando en el caso mío personal, me acerqué varios días por allá, por la Plaza Altamira, ¿no? Y que es ese territorio simbólico de la derecha, ¿no? Y de la reacción en Caracas y en Venezuela. Y claro, yo vi imágenes absolutamente impactantes, ¿no? Porque lo comparabas con tu propia realidad. Era estar en la Plaza Altamira, donde de repente había 12 niñatos que decidían cortar la carretera, cortaban la carretera, pasaban 15 minutos, pasaban media hora, pasaban 3/4 de hora, se acercaba la policía municipal en un municipio que es de la derecha, y el policía municipal conversaba amigablemente con aquellos que cortaban la carretera y provocaban un colapso de tráfico realmente descomunal, ¿no? Y yo recuerdo conversando allá con cierta gente, le decía, mire usted, eso allá en mi país, y concretamente aquí en el País Vasco, por la experiencia que tenemos, a los 5 minutos baja la policía, me perdonan la frase, te inflan a hostias, o sea, te golpean duramente, te llevan a comisaría, te detienen, luego te preguntan cómo te llamas y luego esperas a que te pueda llegar el juicio, ¿no? Entonces, claro, era algo inaudito porque durante hora y media, 2 horas
cortaban la carretera y no pasaba nada. Las imágenes que transmitían los más media, los medios de comunicación, etcétera, eran justo todo lo contrario. En Venezuela, un gobierno represivo y autoritario está reprimiendo salvajemente a su población. Y yo decía, esto es el mundo al revés, ¿no? Citando otra vez o recordando al buen Eduardo Galeano. Era eso, era lo que estaba ocurriendo. Pero claro, es la capacidad que tiene el latifundio mediático para que gran parte de la población al otro lado se sienta identificado con gente que está utilizando la violencia para defender los intereses de la élite. Yo luego también comparaba haciendo un análisis de la violencia que utilizaban durante esas semanas en Caracas, ¿no? Fundamentalmente, en otras partes del país, aquellos que estaban en la calle encapuchados. Entonces yo hacía la comparación, por ejemplo, con hace unas pocas semanas en Bilbao, se hizo lamentablemente una exaltación de el capitalismo neoliberal europeo cuando se invitó a la troika, vino la élite europea, vinieron la gran banca, vinieron los principales empresarios del país, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese día hubo, bueno, una serie de jóvenes que se encapucharon y lo que hicieron fue utilizar la violencia política agrediendo bancos, es decir, el símbolo, digamos, de del poder económico. Claro, lo que ocurría en Venezuela era que aquellos que se encapuchaban no tiraban piedras contra los bancos, lo que hacían era quemar centros de salud públicos, quemar centros educativos públicos y tirar cóctel molotov contra ministerios como el Ministerio de Vivienda, que estaba construyendo ya casi 600.000 viviendas para los sectores más populares, provocando además que en una guardería donde había niños, justo debajo del Ministerio de la Vivienda, pues prácticamente hubiera un grupo de niños que se salvaron de haber sido quemados, ¿no? Entonces, eso no llegaba bajo esa lectura al exterior, porque había todo un filtro de los medios de comunicación, de los más media, del latifundio mediático, que manipulaba la información para que nos sintamos de alguna manera identificados con la violencia que practican aquellos que están defendiendo los intereses de la élite, ¿no? Entonces, ya un poco por concluir, no quiero extenderme demasiado, me parece importante, digamos, toda esta batalla que se desarrolla en el marco de la guerra mediática a la hora de construir nuevos medios de comunicación, a la hora de criticar, intentar de alguna manera destapar la intoxicación que diariamente sufrimos por parte de los más media, pero vuelvo otra vez, digamos, como a la reflexión inicial de la charla, y es que, aunque suene muy utópico, va a llegar mucho más temprano de lo que todos y todas creemos. Llegará el momento en que, cuando se activen aquí de manera mucho más radical procesos populares en el sur de Europa y tengamos gobiernos populares como tienen hoy en día en América Latina, llegará el momento en que tengamos que defender medidas en el marco de la guerra mediática que impliquen la desprivatización o la desacumulación por recuperación, y esto en el marco de los medios de comunicación. Es decir, llegará el momento en que tengamos que defender públicamente que para democratizar nuestro espacio comunicacional hay que defender la desprivatización de los medios, hay que defender la desprivatización de los medios oligárquicos, que hoy en día controlan pues gran parte del espacio radioeléctrico. Yo creo que es un asunto clave, habrá que tener mucha claridad en ese asunto, e insisto, eso va a llegar mucho antes de lo que creemos. Es que ricasco, muchas gracias.